Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el tutorial de Django. Vamos a ver cómo crear nuestra primer vista y nuestra primer eh, aplicación. Eh, hay dos diferentes formas de nombrarle, o hay dos conceptos así principales dentro de Django. Uno es el proyecto, que fue el que creamos en nuestro primer video, y otro es las aplicaciones que contienen ese proyecto. Es una forma de separar funcionalidades. Por ejemplo, yo acabo de crear un proyecto que se llama Dashboard y aquí viene, vaya, todo lo que viene por default, ¿no? Esto es lo que se crea. ¿Qué vamos a hacer en este curso? Pues vamos a hacer un dashboard de venta y el manejo de los usuarios. Va a ser un ejemplo simbólico para ver los diferentes conceptos que están dentro de Django. Entonces, en este primer tutorial, pues vamos a comenzar ya en forma con cómo creamos una vista y cómo creamos una ruta dentro de Django. Aquí acabo de abrir una terminal nada más para... A ver, primero me sitúo a nivel del proyecto. Ahorita yo estoy a nivel de la carpeta principal donde tengo mi proyecto y mi entorno virtual. Entonces navego hacia el proyecto. Y aquí ya puedo iniciar mi servidor de desarrollo, ¿no? Esta parte de aquí dice que hay migraciones que no se han aplicado. Lo vamos a resolver en tutoriales posteriores. Esto es referente al uso de base de datos dentro de Django y pues vamos a abrir esto en nuestro navegador. Dice que está corriendo en localhost en el 27000.0.0.1, perdón, 127.0.0.1 en el puerto 8000. Eso es localhost. A ver, aquí lo muestro. Esto es el hola mundo, por así decirlo, de Django, sin hacer más nada más que crear un proyecto y navegar al localhost en el puerto que se levanta la aplicación. Tenemos esto, sin hacer absolutamente nada. Entonces vamos a iniciar a modificar o a crear nuestra aplicación para ver cómo creamos una vista, cómo creamos una aplicación y cómo creamos la ruta, ¿no? Voy a terminar aquí mi servidor para crear la aplicación. Entonces, como les decía, dentro de Django existen dos conceptos bueno, sí, dos conceptos principales. Uno de ellos es el proyecto como tal, que en este caso mi proyecto se llama Dashboard, y los pedacitos de código que viven dentro del proyecto. Esos pedacitos de código que encapsulan o intentan encapsular o ser módulos que están dentro del proyecto son las aplicaciones o las apps dentro de Django. Bueno, vamos a crear ahora sí nuestra primer aplicación. Para crear una aplicación, nosotros tenemos que ejecutar el siguiente comando dentro de la carpeta del proyecto Python, usando el manage y start app. Esto lo que nos va a hacer es crear una aplicación. Enseguida de esto pues le ponemos un nombre, ¿no? El nombre que yo voy a ponerle para esta explicación pues va a ser la parte de los usuarios. Entonces voy a escribir users. Así se va a llamar mi aplicación. Le doy enter y aquí vemos que se creó una aplicación o un nuevo directorio dentro del proyecto con el nombre de users. Dentro de este directorio
pues está la configuración del módulo, que es el init, una parte para el admin, la configuración por default de la aplicación, un modelo, el archivo de pruebas y el archivo de views. Para trabajar en Django hay tres partes, por así decirlo. Podríamos decir que es un modelo vista controlador, el patrón, y dentro de views se configura la parte del controlador o de la vista. Bueno, de la vista en el backend sería esta parte, la parte del controlador, los modelos, y la vista en forma pues serían nuestros archivos HTML y usando la herramienta de templates de Django. Bueno, vamos a crear dentro de la carpeta de users un nuevo archivo. Este archivo es el que va a contener las URLs o las rutas de nuestra aplicación y se va a llamar urls.py. En este archivo nosotros vamos a tener un arreglo o un mapeo de las posibles rutas que va a manejar nuestra aplicación. Para eso, lo primero que necesitamos es importar el path. Voy a tomarlo de este ejemplo. Bueno, no es un ejemplo, es lo que ya se generó por default en la carpeta principal del proyecto, que si se fijan se llama igual que el proyecto, la carpeta de la aplicación. Entonces me voy acá y lo pego. Para trabajar con las rutas, pues necesitamos importar de Django el path. Y aquí nosotros le podemos dar el nombre del path. Si yo dejo comillas vacías, estaríamos hablando de que puede ser la ruta del index o del home, ¿no? Entonces, en este caso lo voy a dejar así vacío. Y todavía no tenemos el controlador o la forma de manejar esa URL. Por lo tanto, vamos a crear una vista en la parte de los views. Para crear una vista dentro de los views en Django tenemos varias opciones. Hay vistas controladas o vistas basadas en funciones y vistas basadas en clases. Para este ejemplo vamos a hacer una vista basada en función, que literalmente es crear una función y dentro de ella controlar o hacer las operaciones necesarias para manejar la vista, ¿no? Y le voy a poner index, porque quedamos que íbamos a manejar la ruta del index de esta aplicación. Entonces, todas las vistas reciben por parámetro la petición, que en este caso sería el request. Y para hacer el ejemplo sencillo, vamos a hacer el return directamente y lo vamos a hacer con el render, que ya está aquí por default. Y si se fijan, dicen que el render necesitamos pasarle el request, el nombre del template, el contexto y vaya, content type, status y using. Si nosotros queremos regresar nada más un ejemplo sencillo, en este caso pues nosotros no tenemos un template. Por lo tanto, necesitaríamos crear uno y no lo vamos a crear aún, ¿no? Vamos a hacer un hola mundo, pero ya con una ruta de nosotros. Entonces vamos a importar otro método. De Django HTTP importamos el HTTP response. ¿Qué es lo que nos va a permitir hacer ese
esa importación, pues manejar la respuesta, ¿no? El HTTP response dice que necesita el content. Entonces, además de una serie de parámetros, pero a nosotros nos interesa el content. Por lo tanto, vamos a escribirlo y el contenido que vamos a regresar es un texto plano. Simplemente vamos a escribir hola mundo. Guardo esto y ahora sí me voy a mis URLs. Aquí lo primero que voy a hacer es importar la función que yo acabo de crear. Y le digo, impórtame de este mismo directorio, pero en el views, la función que se llama index. Y aquí la pasamos. Un parámetro extra es el name, que vamos a suponer, bueno, vamos a explicarlo como si fuera un alias dentro del contexto con el que trabaja Django, y le voy a poner de alias admin-medio index. Después vamos a ver para qué vamos a utilizar la parte del name. Entonces guardo esta parte y ahora necesito importar este archivo de URLs a mi archivo de URLs principal. Para hacer eso vamos a usar de aquí mismo de Django URLs el include. ¿Qué es lo que nos va a permitir el include? Pues decirle que ya tenemos configurados nosotros una serie de URLs. Entonces vamos a hacerlo. Como primero, el include es para traer las URLs, pero necesitamos asignarle también un path. Aquí es donde nosotros podemos decir que puede ser el index completo de la aplicación, dejando esto así y luego trayendo el include de mi aplicación, que en este caso mi aplicación se llama users y mi archivo, esto es un parámetro de string, users y URLs. Ahí es donde yo tengo configuradas las URLs para esta aplicación, ¿no? Entonces yo le voy a agregar el prefijo users a mi path. ¿Para qué? Para yo entrar a users, diagonal algo, y poder navegar en las URLs que yo defina en las URLs de users. Bueno, vamos a ver cómo funcionaría o cómo se vería esto ahora. Y aquí me dice que tenemos un error. Y vamos a ver cuál es el error. Dice que está en la parte de las URLs del dashboard. Es porque me faltó agregar una coma. Estamos agregando un arreglo de rutas, ¿no? Entonces me faltó ahí la coma. Si yo me voy de nuevo a mi localhost y yo escribo users, ahí tendríamos el render que acabamos de generar. Y este es un render o esta es una respuesta de texto plano, o sea, no estamos haciendo absolutamente nada, simplemente regresamos el texto que nosotros le pasamos dentro de la función, ¿no? Aquí en el render. Vamos a hacer un ejemplo más. Digamos que ya tenemos el index y lo tenemos configurado de forma correcta. Ahora vamos a ver la parte de, por decir algo, mis ventas, ¿no? O detalle de ventas.
Este podría ser otra vista dentro de nuestro dashboard, que es el detalle de venta del usuario. Esto es nada más para dar el ejemplo, entonces aquí le voy a poner el nombre de la función. Lo guardo. Agrego la URL de esa nueva función. Ya no necesito configurar nada dentro de las URLs del dashboard. Bueno, como no estamos en una aplicación o no creamos una app de ventas, vamos a poner el detalle del usuario, ¿no? Detalle usuario. Y vamos a suponer que aquí podemos ver el detalle de nuestros usuarios. Lo guardo y agrego esa función. Primero la importo y luego hago esto mismo. Y aquí le voy a poner detalle. Y pues obviamente no lo maneja el index, lo maneja el detalle. Y el nombre pues no es el index, es el detalle. De esa manera. Si yo me voy al navegador y ahora agrego detalle, pues vemos que ya estamos en nuestra otra vista. Como ven, es muy sencillo trabajar con esta parte. Vaya, es nada, ¿no? Estamos generando únicamente la configuración necesaria para poder trabajar con las diferentes vistas y con las rutas ligadas a esas vistas. Entonces vamos a recapitular lo que hicimos en nuestro proyecto que habíamos creado en el principio. En mi caso yo le cambié el nombre y bueno, lo borré, creé uno nuevo y le puse dashboard. Dentro de desde la terminal creamos una nueva aplicación que se llama users. Ese comando se los voy a dejar en la parte de la descripción. Aquí en la terminal, usando este comando, creé la aplicación. Es muy importante que tengamos activado el entorno virtual. Estamos trabajando dentro de un entorno virtual que ya lo tenemos instalado. Entonces lo ejecutamos, ¿no? Y creamos nuestra aplicación de users. Enseguida, dentro de users agregamos un archivo que se llama urls.py, que sería este, que es el que va a mapear cada una de nuestras vistas con una dirección para manejarlas, ¿no? Y dentro del views creamos las funciones que atienden a cada una de esas peticiones o de esas URLs. El index pues no lo tenemos ligado a una URL en particular, simplemente es el index. El detalle pues ya con el detalle. Y después de crear la parte de las vistas y configurarlas e importarlas en las URLs particulares de la aplicación, configuramos las URLs del proyecto. Tuvimos que importar el include y asignar un path para esas rutas. En este caso yo le puse users, que es el nombre de mi aplicación, y ya, ¿no? En el path la ruta es users, diagonal, lo que venga de mi archivo de URLs de users. En este caso no viene nada, en este caso viene detalle. Entonces aquí lo tenemos. Como users es perdón, no está corriendo mi servidor. Como users es la parte de la raíz, por así decirlo, de esta aplicación. Por eso apunta al index. Y si yo le agrego users diagonal detalle, pues ya apunta
a la otra vista que lo maneja, ¿no? Aquí está. Y como les digo, la respuesta de estas peticiones son respuestas planas, no estamos pasando absolutamente nada y eso es todo, ¿no? Entonces, así se crea una vista, así se maneja un response o una respuesta de una petición y la configuración de las URLs. Hasta aquí es todo lo que necesitamos para empezar a trabajar con la pura vista y con las respuestas de esas peticiones. Entonces en el siguiente video vamos a ver cómo configurar los templates para que no sea una respuesta con un texto aquí, sino que ya sea una respuesta de un HTML y otros detalles relacionados al manejo de templates dentro de Django, ¿no? Que nuestros templates son archivos HTML y vaya, con sus estilos y todo eso. Bueno, pues sin más, hasta aquí este video tutorial y pues nos vemos en el siguiente.